No, gracias a ustedes por invitarme. Y nosotros nos vamos a trasladar al Congreso de la Nación. Allí está dando el informe de gestión el jefe de gabinete Marcos Peña y está nuestro colega Cristian Minich. Cristian. Hola Julián, Daniela, buenas tardes. Exactamente, responde el jefe de gabinete, preguntas a los diputados, los saluda Nicolás del Caño, que está al lado nuestro. Bueno, recién del Caño, Marcos Peña le respondía a usted a algunas de sus preguntas. Es una semana clave, sobre todo para distintos sectores en cuanto a los trabajadores, en el día de hoy docentes, ayer los trabajadores del subte que realizaron su protesta, hubo detenidos, por supuesto una situación de conflicto, y algo que ha llamado la atención en usted y en su bloque que tiene que ver con los trabajadores de Cresta Roja y con la respuesta del jefe de gabinete. Sí, en realidad es una burla directamente, ¿no? Porque nosotros, entre otras cosas, consultamos sobre el conflicto de Cresta Roja, que si el gobierno iba a hacer algo, interceder para resolverlo. Marcos Peña nos contestó que en Cresta Roja está todo normal. Ustedes han estado presentes, hemos podido informarnos mucho de lo que decían los trabajadores desde allí estos días, y hoy estuvimos con ellos, que se acercaron al Congreso, con los trabajadores de Cresta Roja. Son cientos de trabajadores que hoy están sin cobrar desde hace 4 meses y Marcos Peña nos contesta que no pasa nada. Entonces, digo, es con la tónica que ya viene este gobierno y Marcos Peña que miente descaradamente todo el tiempo. Ya lo dijo en su momento que no iban a hacer reforma laboral, que no iban a hacer reforma previsional, todo lo contrario de lo que hicieron. Hoy uno de los temas centrales que se le planteó y nosotros insistimos mucho con el tema del Fondo Monetario Internacional, que dicen que es bueno ahora el Fondo Monetario Internacional. Le recordamos lo que sucede en Grecia, lo que sucedió en Argentina en el 2001, la catástrofe que significó para millones de personas, que lo vimos en nuestro país, ¿no? Mucha gente revolviendo la basura para poder comer. En Grecia 50% de los jóvenes desocupados, 13 veces se redujeron las jubilaciones en pocos años, eso de la mano del Fondo Monetario Internacional. Entonces, acá viene a cumplir una formalidad sin verdaderamente dar ningún tipo de respuesta sensata y sobre todo verdadera, digo, decir cosas ciertas. O sea, el Fondo Monetario exige un ajuste, entonces acá que nos vengan a decir que no va a haber un ajuste, etcétera, sobre el pueblo trabajador es un verso. Y además, sobre el tema del subte, que también nosotros insistimos mucho, no mencionó absolutamente nada, solo dijo que eso correspondía a la ciudad, cuando lo que nosotros mencionamos es que hubo un ataque directo al derecho a huelga. Tanto se habla este gobierno de defender la Constitución, está el derecho a huelga en la Constitución. Se escudan en que supuestamente el sindicato no tiene representatividad. 2.600 trabajadores están afiliados al sindicato del subte, tienen la mayoría aplastante de los trabajadores del subterráneo. Y ellos, lo que verdaderamente le molesta al gobierno es que sea un sindicato que discute en asamblea, que definen las medidas a seguir, y que no acepta ese techo del 15% que quieren imponer y que no son traidores como la UTA. Digamos, eso es lo que molesta y que es un ejemplo para muchos trabajadores. Yo creo que el mensaje de ayer del gobierno con esa militarización, la represión, la detención de los compañeros, significa un mensaje a los trabajadores de que va a pasar el ajuste con represión, busca leccionar, pero bueno, yo creo que la respuesta se ve hoy en la movilización docente. En Neuquén hace más de 40 días que están los trabajadores, nosotros estuvimos allí con los docentes en huelga, no dan el brazo a torcer reclamando por sus derechos a pesar de la campaña del gobierno. Hoy intentaron quebrar su huelga con carneros. La verdad que el gobierno está atacando directamente el derecho a huelga, por eso nosotros nos preguntamos qué pasa con la CGT que no convoca un verdadero paro nacional activo. Acá lo que se necesita es una verdadera medida, un paro nacional activo, marchas sin paro, paro sin marchas, distintas veces. Es decir, hoy hay no sé cuántas protestas, ¿por qué no se unifica en un verdadero paro nacional? Vimos un comunicado de la CGT, vimos un comunicado rechazando lo que sucedió ayer. Ahora, comunicados no alcanzan, acá hay nos han declarado la guerra el gobierno que representa a los mercados. Ellos dicen, escuchamos a los mercados, sí, nos queda claro que lo único que escuchan y lo único que benefician es a los mercados. Ahora, los trabajadores, mientras nos declaran este ataque terrible, ¿cuál es la respuesta? De las organizaciones que se supone que representan a los trabajadores, es decir, han firmado ese 15% y ahora dejan pasar todos estos ataques y es más, digo, la represión, lo que significa llevarse detenido. Fíjate que el gobierno de la ciudad antes negociaba con los metrodelegados y lo reconoció como sindicato simplemente inscripto porque según la propia Corte, en un fallo del 2016, ellos tienen potestad de hacer protestas, de hacer huelgas y de negociar su salario.
Ahora, la Corte, el último fallo, no se pronuncia sobre la cuestión de fondo, es decir, no dice que los trabajadores del sindicato del subte no los representan. Dice que se hizo mal un trámite, es todo lo que dice. Entonces, cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno, reconocían al sindicato del subte. Entonces acá hay una cuestión política y todo el conflicto tiene que ver con la responsabilidad del gobierno, de Metrovías. Ustedes también difundieron este informe del gobierno de la ciudad que da cuenta de que la mayoría de las causas, o el mayor porcentaje de causas que hacen a la interrupción del servicio tiene que ver con falta de inversión, del problema del material rodante, y que solamente un 7-9% tiene que ver con conflicto gremial, porque los trabajadores no quieren un conflicto. Es decir, son conscientes, por eso venían haciendo protestas de apertura de molinete, para beneficiar al trabajador. Por eso Claudio Le Carbonara, junto a Miriam Bregman, Patricio del Corro, presentaron un amparo y está frenado el tarifazo del subte. Encima que reciben subsidios, que dan un servicio deplorable al pueblo trabajador, a los usuarios, quieren aplastar la organización de los trabajadores. La verdad que es una situación que para nosotros amerita inmediatamente una medida contundente como un paro activo nacional. Julián, Daniela, Nicolás del Caño, los escucha. Del Caño, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí Daniela Ballester y Julián Guarino los saluda. Quería preguntarle, usted hablaba recién de la marcha federal docente. Los docentes están reclamando la reapertura de lo que es la negociación a nivel nacional, de lo que es esta paritaria. El gobierno, hasta ahora al menos no ha dado respuesta. Digo, ¿están de alguna forma pulseando con el gobierno en algo que directamente el gobierno ya ha decretado que no va a dar el brazo a torcer? Mirá, por supuesto. A ver, acá Marcos Peña, como les decía recién, viene y miente porque se le preguntó varias veces y dijo, no, acá hay paritarias libres. Nos estamos enterando que ahora se vuelven a firmar paritarias estatales por 12%, ¿no? Entonces realmente es una tomada de pelo. Quieren que las paritarias sean a la baja. Lo que dice esta renegociación que se abría con cláusulas para volver a discutir, no hay cláusula gatillo. ¿Por qué no hay una cláusula gatillo que diga que va a aumentar en función de la inflación? No quieren, porque lo que están buscando con la devaluación, lo que están buscando es con estas medidas que sean los trabajadores los que paguen la crisis. Y eso es lo que no podemos permitir. O sea, si acá hay una verdadera movilización que pueda expresar y poner en juego la fuerza de la clase trabajadora del pueblo y la bronca que hay con este gobierno, que no solamente la gente que votó fuerzas políticas de oposición, sino de los propios votantes de Cambiemos, que muchos de ellos ya no le creen y no llegan a fin de mes, no pueden pagar las tarifas, su salario no le alcanza. Entonces, con esa situación, yo creo que es necesaria una medida contundente. Los docentes lo están pidiendo hace tiempo. Hay una huelga, insisto, en Neuquén, hace semanas que están en una huelga muy importante. En la provincia de Buenos Aires siguen reclamando. En muchas otras provincias se cerró la paritaria por decreto. Nadie está conforme con un 15% porque la inflación, cualquier economista, dice 25% es lo mínimo, 30%, algunos hablan de más todavía, 35% de inflación para este año. Entonces, ningún trabajador va a aceptar perder su poder adquisitivo. Creo que esa pelea justa que tiene el apoyo de la mayoría del pueblo, tiene que dar un paso muy fuerte, y eso nosotros del Frente Izquierda, del PTS, vamos a pelear en cada lugar de trabajo, nuestras compañeras, nuestros compañeros, delegados, en las comisiones internas, para que se le exija y se le imponga a la CGT un verdadero paro nacional activo, donde millones de personas puedan expresarse en la calle todo el repudio contra los tarifazos, los techos en las paritarias, los despidos. Pero si no, vienen y nos mienten en la cara como hoy Marcos Peña, diciendo que está todo normal. ¿Del Caño? En Cresta Roja no hay ningún problema. Sí. Y de cara a este 25 de mayo, sabemos que hay una convocatoria, ¿no?, para el día 25 de mayo a la 1 del mediodía. ¿Cómo cree que nos encuentra? Para el 25 de mayo, sí. Sí. Y de cara a esto que se propone como un rechazo, ¿no?, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o por lo menos a los requisitos que tendría para otorgarnos el préstamo. ¿Qué mirada tiene? Sí, mira, nosotros la mirada que tenemos es que las protestas son importantes los planteos que se hagan contra el FMI, la marcha federal, el paro contundente de los docentes, lo que están haciendo los trabajadores del subte, defendiendo no solamente sus salarios, sino también a los usuarios contra los aumentos. Ahora bien, nos parece que las movilizaciones que se están convocando no son medidas que alcancen, es decir, la convocatoria de un paro
yo digo un paro como parte de un plan de lucha de los trabajadores. Si se plantea desde aquellos sectores que convocan esta marcha, por ejemplo, una convocatoria, un paro, que se pueda discutir con tiempo en cada lugar de trabajo, que se pueda convencer a todos los compañeros, a cada uno de los sectores, junto a los vecinos de distintos lugares que reclaman contra los tarifazos también, con los usuarios del transporte, que muchos son trabajadores, por supuesto, con los pequeños comerciantes arruinados, trabajar una verdadera medida contundente que paralice el país y que demuestre que el ajuste que quiere imponer el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, que insisto, esto es muy importante porque por ahí uno habla de estadística, de lo que sucede, lo que están planteando es un nuevo saqueo histórico, es decir, que haya millones de personas que pierdan su trabajo, están planteando descargar la crisis sobre los trabajadores para seguir pagándole a los especuladores, y nosotros venimos insistiendo con que una medida elemental es dejar de pagar la deuda externa, dejar de pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Bien. Todo ese dinero, vos sabés que si dejás de pagar la deuda solamente con un año, en un año Macri pagó alrededor de 65.000 millones de dólares de deuda. Si vos no pagás esa deuda, con esa plata podés construir 10.900 escuelas, por ejemplo, o aumentar 17 veces el presupuesto universitario. Bien. Es decir, son medidas vitales para empezar a desarrollar un plan en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Bien vale el ejemplo. Del Caño, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y también a Cristian Minich allí en el Congreso de la Nación. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, varias definiciones allí en el Congreso, ¿eh? Sí. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa y ya venimos, ya volvemos.